¿Cómo están mis espartanos y espartanas? Me imagino que pasando un día de mucho calor. Bien, pues hoy, como domingo que es 11 de agosto, pues toca nuestro popurrí de los domingos donde vamos a analizar índices bursátiles, materias primas, divisas y, como no, el Bitcoin. Bien, una vez más, espartanos y espartanas, pues tenemos que estar ante una situación un poco preocupante, pero tampoco vamos a dejarnos llevar por el miedo. Es bueno tener miedo. De lo contrario, podríamos tener un problema mental muy importante. Pero vamos a analizar un poquito y vamos a ver en contexto qué está ocurriendo en los mercados. ¿Hay temor de que Estados Unidos entre en una recesión? La verdad es que tenemos muy poca memoria. Y sinceramente llevamos con la cantinela de la recesión pues un año detrás de otro. 2023, después del primer trimestre, la cosa pues se tranquilizó y se olvidó un poco la recesión. Volvieron a retomarlo en el verano porque justamente hace un año, por esta fecha, Wall Street empezó a corregir. Sí, sí. En esta ocasión nos hemos adelantado, ha sido en julio. El año pasado hubo que esperar a agosto. Y fue una corrección que duró unos cuantos meses. ¿Puede que ocurra lo mismo actualmente? Bueno, el Nasdaq 100, como bien sabéis, lleva ya semanas en corrección. Aunque esta semana ha conseguido cerrar en positivo. Pero no obstante, podría ser que estuviéramos ante una situación parecida a la que se vivió en el 2023 durante agosto y principios de octubre. Como peor escenario. Sin embargo, como siempre os digo, el futuro es incierto. Pero nosotros tenemos que imponer la racionalidad sobre la irracionalidad. Dejamos a un lado las emociones. Las emociones son traicioneras. Y nunca se ha logrado nada maravilloso, magnífico, glorioso, basándonos simplemente en las emociones. Vamos a ver algunos datos macroeconómicos que yo creo que será interesante. Vamos a ver si observamos algún tipo de guiño negativo que nos haga pensar que estamos ante el fin del mundo. Una recesión que va, bueno, la del 29 va a ser poca cosa. Bueno, siempre ocurre, siempre se está comparando con el año 29, ¿no? A mí siempre me divierte, pero bueno. Bueno, lo primero que vemos aquí en pantalla, una serie de datos, que son los PMI de servicios, en lo que llevamos de año, 2024. La verdad es que los PMI de servicios no nos dicen nada negativo. En principio, pues, tanto en Estados Unidos como Alemania, como Japón, como China o la eurozona, olvida aquí los porcentajes. Aquí un pequeño error en su momento de editar los datos. Todas las lecturas son por encima del nivel 50. 55 en julio Estados Unidos, 52.5 Alemania, 53.7 Japón, 52.10 en China y la eurozona 51.90. Cualquier lectura de 50 para arriba significa crecimiento. Crecimiento del sector de los servicios. Lectura por debajo de 50, contracción. Y si se prolonga el tiempo, podríamos hablar inclusive de recesión en ese sector en concreto. Pero desde luego lo que tenemos muy claro es que el PMI de servicios es positivo. De hecho, en Estados Unidos, pues fijaros que empezó el año enero con el dato de 52.5. Julio estamos en 55. Con lo cual ha ido mejorando conforme han ido pasando los meses. Así que estos servicios, por ahí, olvidaros de recesión. Incluso de Estados Unidos tenemos el dato del PMI no manufacturero del ISM. Y sitúa en el mes de julio en el 51.4. Eso sí, mirad, en junio estamos por debajo de 50. Si eso hubiese continuado en los próximos meses sería peligroso. Pero vemos cómo repunta y cierra el 51.4. Con lo cual lo que estamos viendo es crecimiento en el sector servicios. Vámonos al PMI manufacturero.
Aquí donde viene el primer sustillo. Estados Unidos, 49.6 en julio. 49.6. Venía del mes de junio con un 51.6, es decir, estaba en crecimiento y caída por debajo de 50. Contracción económica en el sector PMI manufacturero. ¿Vale? Aquí sí que empieza a haber una pequeña, leve señal de que el sector manufacturero pues empieza a dar pasito atrás. Pero por un mes podemos considerar que esto ya es el fin del mundo. Bueno, si observáis Alemania, Alemania sí que da pánico. El enero de este año, 45.5, 42.5 y en julio 43.2. Todo este año, el dato del PMI manufacturero alemán, que aquí siempre ha sido, vamos, importantísimo, ese dato ha sido más destacado que el PMI de servicio, obviamente por todo ese entramado industrial que tiene Alemania, tan poderoso. Vemos cómo está en una contracción, un mes tras otro, y de hecho decayendo desde enero a julio. En Estados Unidos, de enero a junio está por encima de 50. Estuvo aquí en abril, ajustado 50 exactos, salvó a subir 51.3 en mayo, vuelve a subir en junio 51.6 y el sustito en julio. Pero esto es suficiente para decir, uy, qué mala noticia del PMI manufacturero en Estados Unidos, esto ya es el fin del mundo. No. Se puede decir que es que porque el dato del PMI manufacturero del ISM, que aquí sí que vemos lectura, que en los 7 primeros meses de este año, pues menos marzo que estuvo en 50.3, la lectura siempre está por debajo de 50. De hecho, sí que se podría decir, siguiendo, pero cogiendo exclusivamente el PMI manufacturero del ISM, que hemos visto cómo desde marzo, aquí ya vemos una lectura negativa. Marzo 50.3, abril 49.2, mayo 48.7, ¿veis? Ya estamos cayendo. Junio 48.5 y julio 46.8. Es decir, ahí vemos cómo el sector industrial norteamericano comienza a caer. Y ya llevamos 4 meses consecutivos descendiendo. Eso sí puede ser cogido como una señal de, digamos, cuidado, que viene en turbulencia. El problema es que el PMI manufacturero, sin embargo, únicamente ha fallado en julio. Necesitamos que vayan por el mismo camino. ¿Os acordáis de la teoría de Down? ¿Qué decía? Una tendencia permanece alcista o bajista siempre y cuando el Dow Jones Industrial y el Dow Jones de transporte vayan en la misma línea. Es decir, si el Dow Jones de transporte y el Dow Jones Industrial suben, no se puede hablar de que el mercado sea bajista. Si el Dow Jones Industrial y el Dow Jones de transporte es bajista, ahí se puede empezar a decir claramente y con letra mayúscula, oye, que nos vamos abajo, que estamos cayendo. Hay momentos en los que nos podemos encontrar que un índice se puede adelantar al otro. El Dow Jones puede estar alcista y el Dow Jones de transporte puede estar bajista, lo cual es una señal, un toque de advertencia. Ojo, que podría ser que la tendencia del Dow Jones Industrial se gira a la baja. Esto podría ser lo que nos estaría indicando, en cierta medida, el PMI manufacturero del ISM, que podría ocurrir. De hecho, como estamos viendo, julio sí, pero vamos a ver el dato de agosto. Si en agosto volvemos a ver un mal dato cayendo por debajo de 49.6, sí que habrá que empezar a tomar precauciones ante la posibilidad de que Estados Unidos pudiera entrar en recesión. Pero aún necesitamos más pruebas. Si yo me voy, tasa de desempleo, aquí sí que vemos algo que también puede estar levantando las alarmas. Y es en lo que se están centrando ahora mismo los que defienden la posibilidad de una recesión en Estados Unidos próximamente.
cogen el ISM manufacturero, que ciertamente pues había estado por debajo del nivel 50, y por primera vez vemos como el PMI manufacturero de julio cae 49,6. El ISM, como vemos, prácticamente en los 7 meses que llevamos, solamente había estado en positivo marzo. Con lo cual, esto más o menos podría empezar. Pero necesitamos agosto, que el PMI manufacturero vuelva a ser negativo por debajo de 50 y por debajo de 49,6. A lo cual, si además le cogemos que el desempleo, la tasa de desempleo en Estados Unidos, desde enero de 2024, fijaros, empezamos en 3,70. En enero de este año. Estamos en el 4,30. Si vemos la evolución, ha ido ascendiendo. 3,70, 3,90, 4,10, 4,30. Esto empieza a ponerse un poquito feo. Claro, comparamos con Alemania. Fijaros que de enero pues está en niveles del 5,80 y llevamos 2 meses consecutivos que está estancado. De momento no sube y esperemos que no vaya más. En el 6% el desempleo en Alemania. La locomotora de Europa, 6%. En Japón estaría en el 2,5%, todavía no han publicado el dato del mes de julio. En China está en el 5% y tampoco se ha publicado, en las próximas semanas se publicará el dato de tasa de desempleo de la eurozona. De momento el de junio lo tenemos en el 6,50. Y aquí estamos temblando en Estados Unidos. Aunque aquí yo puedo entenderlo desde el punto de vista de que vamos ascendiendo. La tasa de desempleo aumenta. Ahí es lo que se están cogiendo principalmente. Y que el dato del PMI manufacturero, es verdad que era negativo el ISM, y por primera vez el PMI vemos ya esa caída en el mes de julio. Ahí ya tenemos la posibilidad de que esto en los próximos meses pueda ya indicar, si continúa descendiendo, la posibilidad de una recesión. Sin embargo, vamos a ver otros datos, por ejemplo, que podrían, pues evidentemente, echar por tierra dicho escenario. El PIB de Estados Unidos empezamos del primer trimestre de 2023, 2%, y en el segundo trimestre de 2024, dato preliminar, habrá que esperar septiembre para conocer el dato del segundo trimestre. En agosto se publicará nuevamente otro dato preliminar. Siempre hay 2 datos preliminares durante 2 meses consecutivos y al tercer mes ya se da el dato definitivo de ese trimestre. Por tanto, en el segundo trimestre, el dato preliminar que se adelantaba en el mes de julio, ahora recibiremos próximamente el dato también de agosto, a ver si nos indica si va en línea con el 2,80, significaría un fuerte aumento. El primer trimestre, dato definitivo, fue 1,60, una gran caída. Desde el cuarto trimestre de 2023, que estaba situado en el 3,40, caemos al 1,60. Pero si ahora remontamos con ese 2,80, incluso aunque remontemos por encima, no necesita 2,80. Son datos preliminares que normalmente puede ir a la baja o al alza. Es más o menos digamos, los datos que están calculando ahora mismo el economista. Sí que vemos en cierta medida tercer trimestre de 2023, 4,90. 3,40 el cuarto trimestre. Primer trimestre ya de caída. Primer trimestre de 2024, segundo trimestre de caída. Si el PIB de Estados Unidos cayera por debajo de 1,60, podríamos decir, ay, 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 ay. Estamos en recesión. Recesión técnica. Pero lo que vemos es que, de momento, el dato nos está indicando que en el segundo trimestre va a haber un fuerte crecimiento. Desde el 1,60 del primer trimestre a 2,80. Entre comillas. Ya que realmente habrá que esperar hasta septiembre para tener el dato definitivo. Alemania, por ejemplo, su PIB está totalmente hecho polvo. Estamos en negativo. Dato preliminar segundo trimestre, menos 0,10. En Japón todavía no se ha publicado. En China el segundo trimestre avanza al 4,70%, aunque hemos habido una caída desde el primer trimestre, que creció un 5,30. Lo vemos en el 4,70 en el segundo trimestre. Vemos, por ejemplo, la eurozona. Bueno, la eurozona, vemos, lamentablemente esto está muerto, está casi en parada cardiorrespiratoria. Tenemos el primer trimestre, pues ahí subió un poquito, 0,30, después de que el cuarto trimestre de 2023, un 0%, increíble, el PIB de la eurozona. Y bueno, el dato preliminar este segundo trimestre será de un simple 0,30%. Dato definitivo en China, 4,70.
Estados Unidos, dato preliminar, 2,80. ¿Quién sigue siendo la locomotora económica en crecimiento? Eurozona, Alemania, Japón, que en el primer trimestre, Japón cada vez está teniendo muchísimos problemas. Primer trimestre veíamos como el PIB caía un 1,80%. Son datos que desde luego hay que tener en cuenta. Un dato importantísimo, la inflación, ya para acabar con datos macroeconómicos. Vamos a ver. El último dato publicado en Estados Unidos fue en junio, 3%. Hemos visto cómo ha ido cayendo. Fijaros, en enero estamos en el 3,10. Llegó a subir hasta marzo 3,50. Desde marzo cayó 3,40 en abril, 3,30 en mayo y 3% en junio. ¿Vale? El dato de IPC de julio se publica el 14 de agosto. Es decir, en los próximos días. Desde 2020 a fecha actual, el máximo del IPC llegó a estar en el mes de julio de 2022, que alcanzó el 9,10%. Estamos en el 3. Se espera que caiga por debajo del 3, 2,6. Pero estamos viendo uno de los datos más, digamos, que más yuyu o miedo le da a la Fed, cómo va cayendo. Ya estamos en un dato buenísimo. Desde marzo no ha dejado de caer. 3,50 máximo anual. 3,40 abril, 3,30 mayo, 3% junio. Nos vamos por debajo del 3% en julio. Bueno, vamos a ver. Alemania. Alemania pues está haciendo un buen papel por debajo del 3% como estamos viendo. En julio se situaba en el 2,30%, lo cual, digamos que los bonitos movimientos que estaba teniendo, sobre todo vimos la caída de junio, pues alentaban ya al Banco Central Europeo no cumplir su propósito, porque realmente no iba a recortar tipo de interés mientras no tuviéramos los datos de la zona euro por debajo del 2%. Pero bueno, viendo cómo en Alemania parecía que la cosa estaba más o menos controladilla, pues decidieron sobre todo el fuerte recorte de mayo a junio, vemos 2,20, movieron ficha. En la última reunión, recientemente, pues decidieron no moverse, no vaya a ser que vuelva a repuntar, y es que en julio ya veíamos cómo repuntaba el IPC de Alemania, del 2,20 al 2,30. En Japón se quedaba en el 2,80, llevan 2 meses ahí haciendo máximos. Fijaros, los máximos se alcanzaron en febrero, 2,80, y ahí está estancado. Mayo, 2,80, junio, 2,80. Julio todavía estamos a la espera. De hecho, su máximo de 2020 se alcanzó en lo que es el IPC. Fue en el mes de febrero 2023 un 4,3. En Alemania, máximo en noviembre de 2022 con 10,4. Estados Unidos un 9,10. Está en un 3. Alemania está en un 2,30. Japón está en un 2,80. China, desde 2020, insisto, desde enero de 2020, su punto más al alza del dato del IPC se alcanzó en febrero de 2020, 5,4. Julio, 0,50. Esto sería el sueño ahora mismo que tendría la Fed. La Fed y el Banco Central también pues se le haría la boquita agua. Luego tienen un gran problema, el gran problema que tiene China, ya hay que decirlo. Mira en enero. En enero era de menos 0,80. El problema que tenían ellos no era la inflación, era la deflación. La eurozona. Bueno, la eurozona, vemos ahí los datos, que más o menos, pues ahí lo tenemos, moviéndose un rango 2,80, 2,60 para el mes de julio. Dato preliminar, 2,60. En junio tenemos el dato definitivo que fue el 2,50. Había caído de mayo de 2,60, cayó al 2,50, poquito a poquito, pero la verdad que está muy parado. A mí la inflación la veo totalmente en un rango lateral o lo veo en una línea plana, ¿no? Con lo cual, bueno, en cierta forma lo que estamos viendo aquí es que dentro de que cabe, la inflación está decayendo. Que el PIB, si simplemente con que suban más de un 60%, esquivaría la recesión. Y de hecho, un crecimiento un 2,80, si finalmente, cuando este dato se publique, el dato definitivo en septiembre, no lo olvidéis, en agosto, dato preliminar, son 2 meses consecutivos dando datos preliminares y al tercer mes consecutivo ya dan el dato definitivo del segundo trimestre, que será en septiembre. Veremos a ver si se aproxima, pero un subidón de un 2,80%, olvidaros de recesión.
El desempleo. Va a ser muy importante ver si en agosto esto sigue aumentando. Si sigue aumentando, seguirá dando cierto respeto y seguirá dando alas a los defensores de Estados Unidos en recesión. PMI manufacturero. Hemos caído por debajo del 50 en julio. Si en agosto vuelve a subir o a colocarse por encima de 50, pues estaremos en una situación nuevamente en la cual la recesión va y vaya, al menos de momento en este aspecto. ¿Vale? Servicios, ni mencionarlo porque los servicios, pues bueno, la verdad que son muy buenos en cualquiera de las zonas geográficas que hemos visto. Estados Unidos, Alemania, Japón, China y la eurozona están con crecimiento por encima de 50, no lo olviden, crecimiento por debajo de 50, contracción. Así que por tanto, incluso el ISM no manufacturero, 51.4, es decir, que no hay de momento en ese aspecto temor alguno. Sí que podría acompañarlo que Estados Unidos empezáramos a ver ahí un nuevo mes de caídas en el PMI manufacturero, que el desempleo siga aumentando y eso va a meter presión. Y va a seguir manteniendo, pues, digamos, ese fervor que tienen algunos defendiendo a capa y espada que Estados Unidos está en recesión o está al borde de la recesión. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver el BIS. Mirad, esto lo vimos en los Blue Chip. Esta semana este es un gráfico semanal. Cada vela representa una semana. Esta semana fue impresionante. Ya la semana pasada repuntaba con muchísima fuerza. Digamos, el mayor movimiento de hacía muchísimo tiempo. Daba un buen susto, pero esta semana pasada ya fue... Bueno, esta semana en concreto, todavía estamos a domingo, ¿no? Bueno, pues esta semana, mi gente, fijaros, llegó por encima del 65. Finalmente se dio la vuelta y cerró en negativo la semana en 20.37. Dio un fuertísimo susto. Si nos damos cuenta, realmente, básicamente podríamos decir que desde el segundo semestre de 2020 estamos dentro de un rango lateral. Y sobre todo, atacando, vemos como desde finales, el cuarto trimestre de 2023, empezamos a ver, sobre todo noviembre, diciembre, cómo estamos en la parte inferior de ese movimiento lateral. Vamos a hablar un poquito 12 por abajo y por arriba pues podríamos estar hablando de 35, vale, estupendo. Hemos estado en la parte inferior. ¿Qué significa? Cuanto más bajo sea el índice de volatilidad BIS, que es el indicador del miedo, como se llama vulgarmente, son buenas noticias para renta variable. Este desplome que se provocó en la jornada del viernes, vimos una caída impresionante de un 14,38%. 14,38 cayó el viernes y se situó nuevamente por debajo del cierre de la semana anterior. Y nuevamente caía por el que había sido anteriormente el máximo que teníamos anual, que fue justamente esta velita, alrededor del 21,45. Y estamos en el 20,37. Con lo cual la cosa se ha tranquilizado bastante. Vamos a ver si esta próxima semana, esta semana entrante, se mantiene en dichos niveles por debajo de 25 y sobre todo que empecemos a verlo cayendo nuevamente, intentando retornar a la zona 15, 12, ¿no? Donde ha estado buena parte, como podéis observar, desde finales de noviembre, en ese pequeño rango que tenemos aquí inferior, ¿no? Más allá de ese despunte que tuvimos, ese pequeño susto que hubo, como vemos, en el mes de abril, que repuntó un poquito, pero rápidamente se la llevaron a niveles muy bajos, con lo cual, alegría en el mercado de renta variable. Vamos a ver si esto se consigue, pero desde luego muy atentos porque esto ha sido un susto, lo que nos metía el indicador del miedo y que finalmente quedó en agua de mayo. Nos vamos con el Dow Jones Industrial, gráfico semanal. Aquí lo vemos, desgraciadamente no conseguía cerrar en positivo, cerraba finalmente los 39.497, aunque hacía muy buena remontada. Si me voy, de hecho, fijaros, es que la semana pasada, fijaros que brincábamos por encima de 41.000 puntos. Luego se hundió, desgraciadamente, ya sabéis toda la historia que ocurrió, no hay que relatarlo nuevamente, con ese 31 de julio, que es el punto de inflexión realmente, donde los bancos centrales japonés y una hora después la Reserva Federal de Estados Unidos, pues se acabó la fiesta. Pero es que fijaros, que habíamos estado hace apenas 4 semanas, estábamos ahí marcando máximos históricos. Como veíamos ya en otras, pues todas las semanas había esa posibilidad, ese escenario de ese doble techo. Ese doble techo que se confirmaba con esta vela diaria.
Ahí lo vemos, confirmando el doble techo y cayendo. ¿Vale? Muy bien. ¿Dónde fue a parar esta semana? Bueno, teníamos muy claro que por debajo de 39.900 puntos, la zona clave era la zona de los 38.500 puntos. Desde ahí se ha iniciado esta semana ese rebote, un rebote. Muy bien, me hubiera gustado verlo conquistar los 39.500, que sería muy importante. Aunque no obstante, estamos ahí, ras con ras, 39.497,5, prácticamente podemos decir 39.500. Vamos a ver si esos 39.500 podemos tomarlo el lunes de cara a una mayor evolución. Seguramente si conseguimos superar la cuota de los 40.000 puntos, yo creo que el susto habrá pasado. Pero por debajo de 40.000 puntos hay que tener mucho cuidado a que podamos tener mayores caídas. Aquí lo que sí que tenéis que vigilar muy detenidamente, primer nivel, zona vigilar los 39.000. Ahí nuestro semáforo se pone en luz naranja. Y por debajo de 38.500, luz roja. Ahí se ha acabado la historia, hemos tenido un rebote, formación de un nuevo máximo creciente y nos vamos para abajo. Nos vamos a la zona 37.650 puntos, ¿de acuerdo? De momento, rebotar. Muy importante, vamos a ver si esta semana es capaz de intentar atacar los 40.000 y de conquistarlo, lo cual sería fantástico de cara al cierre semanal, lo cual nos alejaría bastante el fantasma de que el Dow Jones vuelva a caer y iba a ocurrir pues una muy buena noticia, muy posiblemente por encima de 40, va a buscar la zona de 41.000 puntos, pero va a ser una zona muy complicada como vemos en el gráfico semanal. Los 40.000 es una zona muy complicada, pero es la llave para quitarnos de en medio este marrón. Si nos vamos con el CAC 40 francés. Bueno, antes de irme, el estocástico ya está dando señal de comprar. Claro, al rebote, con lo sensible que es un estocástico y en gráfico diario, pues ya no os cuento. El MACD se está girando, vale, muy bien. La media móvil de corto plazo ya la hemos superado. Tenemos la de medio plazo, digamos que ahí todavía la tenemos, como vemos, por encima del precio. Pero la media móvil de 200, mirad dónde la tenemos, muy por debajo del precio, está en los 38.084 y además ascendiendo, con lo cual es una buena señal. Es decir, ahora mismo podríamos tener, digamos, un tono mixto por indicadores. Si yo me voy al True RSI en gráfico semanal, vale, está negativo la etiqueta, 21.24, claro, obviamente, fuerte caída la semana pasada, como para no volver a girarse. Pero ¿qué nos está indicando también? Nivel 0, estamos en el 21.24, está indicando que la tendencia no hay que ser muy espabilado. Estamos desde esa zona de los 28.730 puntos, allá por el mes de octubre de 2022, y estamos en los 39.497. Y únicamente hemos tenido ahí, bueno, pues esa caída, la que se produjo la semana pasada, y desgraciadamente ha habido muy buena recuperación, pero no hemos podido anularlo. Es decir, que lleva 2 semanitas de momento cerrando en negativo, aunque muy buena la recuperación, ¿eh? Nos vamos con el CAC 40 francés. CAC 40 francés. En gráfico diario, ya empezaros a fijaros en la etiqueta. Muy importante, azul, ¿verdad? Positivo, positivo, bajo esos indicadores, con estocástico dando señal de compra, girándose nuevamente al alza el True RSI, pero indicándonos también, ojo, que el CAC 40 francés es un índice que lo que llevamos de año está en negativo. Sí, está. Su rentabilidad anual es negativa, por tanto tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Este necesita comer mucha espinaca antes de salir del agujero en el cual está, lamentablemente. Es el único índice europeo que está en rojo este 2024, ¿eh? De momento, como habíamos visto el Dow Jones, rebote, y donde está fallando ahí lo estamos viendo ante la zona 7.300 puntos. Vamos a ver si esos 7.300 se pueden retomar, porque entonces nos vamos a enfrentar a esa todopoderosa zona de resistencia entre los 7.450 y 7.480, que funcionó muy bien, que fue la zona de soporte de este rango lateral hasta que finalmente rompió, primer susto, movimiento de pulva y a continuación para abajo, como estamos viendo, ¿no? Bueno, pues de momento estamos ahí intentando romper los 7.300. Se ha quedado ahí muy atascadito, pero como estamos viendo, tenemos las medias móviles, todas ellas, la de más estricto corto plazo, la de medio plazo, la de largo plazo, la de 200, esas medias míticas. Mirad dónde está, arriba, en los 7.684. ¿Dónde está el precio? 7.269. Una situación que obviamente, bueno, rebotamos, estamos rebotando, pero fijar de dónde venía el CAC 40. De ese doble techo que hizo en la zona 8.255. Aquí lo vemos más bonito en gráfico semanal, a la izquierda, ¿vale? ¿Y dónde estamos? 7.269. Estamos rebotando. Aquí tenemos un escenario bastante nefasto. ¿Y dónde hay aguantar el rebote? Muy bien, fantástico. De esa zona de los 7.085, 7.100 si quieren un número para redondear, ahí es donde ha aguantado. Ese es el nivel que no puede perderlo. Porque perderlo, como ya habíamos hablado en anteriores ocasiones, significará que ya no iremos a buscar esa zona 6.800 puntos, lo cual será un auténtico drama.
Vamos con el DAX 40 alemán. Bueno, en gráfico semanal, este consigue cerrar en positivo la semana. Muy bien, muy buena recuperación, muy buena. La semana pasada veíamos ese fuerte castigo, ahí lo estamos viendo. ¡Paf! Se detiene en zona de soporte 17.630 y esta semana caía. ¿Y qué se iba a buscar? La zona de soporte, los 17.000, donde se iniciaba el rebote. Donde además ahí tenemos una media móvil de largo plazo que estaba apoyando justamente el soporte horizontal y permitía ese rebote con ese martillo cabezón, como yo lo defino, a la vela de esta semana. De momento, mientras aguante por encima de esa zona 17.700, o para ser lo más preciso posible, por encima de 17.630, hay opciones de que pueda continuar. Para ello me voy a mi gráfico diario, vemos como ya en la jornada del jueves había recuperado esa zona, el viernes seguíamos ahí por encima de 17.700, que lo conquistábamos, aunque muy levemente, pero mientras permanezca por encima de dicha cota podemos aspirar a intentar buscar los 18.000, 18.040 puntos, que debería ser el objetivo a batir. Por encima de esos 18.040 se abriría la puerta para intentar avanzar hacia la zona 18.400 puntos. De momento, lo que nos queda bien claro es que perdíamos la media móvil de 200, volvemos a recuperarla en la jornada del miércoles, llevamos 3 días por encima, tenemos clarísimamente esa señal de compra basando en estocástico, empezamos ya a ver cómo la línea rápida del MACD se aplana, ojo porque este puede ser el momento en el que pueda volver a girarse al alza, lo cual podría, si tenemos una semana de rebote, dar señal de compra en el MACD, y como también tenemos aquí Arturo RSI, que también nos está diciendo que aunque nos está indicando, ojo, que el corto plazo lo tenemos perdido, pero ahora mismo estamos intentando, con ese etiquetazo que está intentando imponerse, buscar e informarnos de que estamos ante ¿qué? Ante un rebote. Muy bien. Bueno, pues aquí en principio, como he dicho, sería muy importante a ver si aguanta esa zona de los 17.000, una señal de fortaleza sería que aguantase sobre la zona 17.600, pero por debajo de 17.000, muchísimo peligro, porque no olvidemos, ¿cuál es el movimiento que nos viene acompañando desde octubre de 2022? Un canal alcista, y los canales alcistas como suelen romper habitualmente, a la baja. Mucho cuidado, es lo que nos dice la estadística, no significa que los canales alcistas tengan que romper a la baja. Es lo más habitual, pero podría romper directamente, irse hacia arriba y producirse una ruptura alcista de dicho canal. O al menos ir a buscar el canal, la resistencia del canal, ahí por encima de 19.700 para redondear, como ha ocurrido en algún que otro índice norteamericano, que ya sabemos, cómo se fueron a buscar justamente la resistencia y parecía algo impensable, pero así lo hicieron. ¿Vale? Si lo que has escuchado te ha interesado, únete a la comunidad espartana. Pulsa el botón unirme o en la descripción del vídeo sigue el enlace que indica unirse. Te esperamos.